la entrevista del día, como es habitual, a través de las pantallas de Antofagasta Televisión. La ministra de Educación, Adriana del Piano, está en Antofagasta y aprovechamos, por supuesto, la oportunidad para conversar con ella. Ministra, muchas gracias por concedernos esta entrevista en Antofagasta Televisión. Gracias a usted por invitarme, estoy muy contenta de estar aquí. Ministra, llega así en un momento donde la agenda en educación ha estado bastante álgida. ¿Se va a cumplir finalmente el compromiso y los parlamentarios tendrán en su escritorio este lunes el proyecto de reforma de la educación superior? ¿Cómo se ha dicho? Se va a cumplir en el sentido de que el lunes ingresará al Parlamento y bueno, tiene su propio procedimiento interno, tiene que darse cuenta en la sala y después lo podrá acceder cualquiera al proyecto. Pero la verdad de las cosas es que estamos contentos, nos quedan dos grandes reformas en el Parlamento a partir del lunes. Una, la reforma a la educación básica y media en términos de la desmunicipalización de la educación y que va a permitir una nueva educación pública, darle un impulso en términos de la calidad de la educación. No es un cambio sostenedor, que es una condición, pero no es suficiente, sino lo otro, y ya está en el Parlamento, ya ha pasado parte importante de los trámites, tenemos que terminar ese proyecto. Y entra este proyecto que es la última de las reformas de los compromisos asumidos por la presidenta Bachelet y que tiene dos ejes muy importantes. Uno es el tema de la calidad, o sea, la calidad de la educación superior. Nosotros tenemos una gran cobertura, se han creado instituciones de todo tipo, pero no todas ellas dan el ancho en materia de la calidad que se requiere para lograr el desarrollo del país. Los países que han basado su desarrollo en el conocimiento, en las oportunidades para los jóvenes de poder acceder a una educación terciaria, son en instituciones con una calidad sostenida, con fe pública, etc. Y el otro aspecto muy importante es que ya este año 137.000 estudiantes finalmente entraron a estudiar de menos, que llegaban hasta el quinto decil de ingreso, digamos la mitad de la población de menores ingresos en el país, entraron a estudiar absolutamente en forma gratuita, más casi 400.000, poco menos de 400.000 estudiantes que reciben becas de estudio. Y ambos grupos de alumnos son con criterios también de calidad de cumplir con los requisitos que las distintas instituciones requieren para sus estudiantes. Yo le preguntaba justamente por los plazos, porque tal parece que se debe recuperar la confianza, no solo de la clase política, de los propios parlamentarios, la oposición en este caso, sino de los ciudadanos y el sector de la comunidad educativa involucrado, porque hemos recibido, ¿cierto?, varias postergaciones, por eso era importante primero aclarar lo de los plazos, pero más allá del plazo, que no es menor, ¿cierto? Importante también es el contenido. Sin embargo, en las críticas han estado presentes, ¿cierto?, sobre todo por los rectores de las universidades públicas, el G9 y ahora el denominado G8, incluso aquellas, ¿cierto?, públicas no estatales, pero que están adscritos al Consejo de Admisión. De alguna manera, ¿de qué forma se recupera esa confianza cuando las críticas están presentes, por ejemplo, con la regulación al arancel, que vendría siendo para todos los estudiantes lo que pondría en peligro las arcas propias de las propias universidades, que ellos han manifestado hasta ahora esa preocupación? No, mire, la verdad de las cosas es que parte importante de las críticas se basa en dos cosas. Uno, el temor a un cambio, y no lo conozco en detalle. Y yo creo que lo segundo es esto, de que no se haga discutir una ley en base a una presentación de minutas o de parte del proyecto, es muy distinto cuando uno tiene la ley ya totalmente escrita. Esta es una ley larga, es una ley compleja que regula varios aspectos y que señala el camino por el cual se avanza en gratuidad. Yo creo que, yo espero de verdad que a partir de la próxima semana, cuando ya se conozca el proyecto de ley, muchos de estos temores cambien. Y quiero decirle una cosa respecto a los plazos. Se ha hecho mucha cuestión de que si era en diciembre, que si era en enero, que si era en febrero y que me lo cambiaste otro mes, etc. La verdad de las cosas es que nosotros hemos sacado una cantidad enorme de reformas, muchas reformas. Yo en este momento en el Parlamento tengo 5 leyes, en este momento, aparte de la que va a entrar. Con la que va a entrar vamos a tener 6 leyes, porque están los incentivos al retiro, hay leyes misceláneas, hay ley que creó lo que yo vine a hacer aquí a Antofagasta, inaugurar la formación de los profesores para la ley de formación ciudadana, derechos humanos y educación cívica. Todo esto han sido motivo de creación de leyes. Y la verdad de las cosas es que si nosotros hubiéramos entrado antes, difícilmente habríamos tenido en qué parte del Parlamento aterrizar una ley larga, grande, sustantiva, mientras no termináramos las otras leyes. Tuvimos carrera docente,
sin Pero todas contar han las sido primeras. criticadas, ministra. La carrera docente, los propios profesores han criticado que no se construye tampoco con ellos. No, En el totalmente caso de la con ellos. desmunicipalización, Pero esa fue también van totalmente al con ellos. tribunal, incluso constitucional, por la oposición que busca. Entonces, cada ley ha tenido un pero y bastante grande para algunos. Cuando usted hace reforma, siempre hay alguien que siente que su postura no es totalmente concordante, y le quiero decir lo que ha planteado a través del diputado Belolio en concreto, de que harían reserva de constitucionalidad con esto. Él planteó el primer día, y lo han dicho con todas sus letras, de que querían que un porcentaje importante de las escuelas se quedaran con los municipios que lo hacían relativamente bien. Y lo que nosotros hemos dicho, que efectivamente hay, y no son tantos, municipios que administran bien la educación, pero eso ha dependido mucho del alcalde, de si el alcalde le importa o no le importa. Bueno, y cada 4 años se cambian alcaldes en este país, entonces usted no puede hacer una ley pensando solamente en el alcalde que puede tener en este momento, porque después viene otro alcalde que la educación no le importa tanto, y por lo tanto crear 2 subsistemas, uno para 20 o 25 municipios que tienen una administración de buena a mejor, y otra que no correspondía. Y la verdad de las cosas es que el tema por el cual ha planteado es un tema bastante menor en esto, es que si hubiesen algunos establecimientos que se construyeron con recursos municipales o en terrenos municipales, tendría que verse si eso se paga o no se paga. Eso es lo que ha planteado el diputado Belolio. No es en contra de todo el proyecto, de hecho ha ido votando frente a los distintos artículos, a veces favorablemente, otros en contra por esta razón más de principio. Pero le quiero decir, este es un proceso que se ha intentado en el país 3 veces antes y siempre quedó a medio camino. Incluso el exministro Beyer, que es de oposición hoy día, diríamos, él intentó también, hizo una comisión para estudiar cómo se transferían los establecimientos administrados hoy día por las municipalidades a servicios locales que busque no un mero cambio de administrador, la calidad, que vuelva a ser la educación pública, que fije un estándar, que se le inyecten recursos, que sea mandar al colegio público una opción para cualquier familia, y no donde no le queda de otra porque no hay otro colegio, etcétera. Y ese es el esfuerzo que se está haciendo, y ese esfuerzo el que se está discutiendo en este momento en el Parlamento. Sobre carrera docente, yo quiero ser muy enfática, carrera docente se discutió mano a mano, hicimos 2 mesas de trabajo con el Colegio de Profesores. El Colegio de Profesores a su vez tiene un grupo de dirigentes que se autollaman de la disidencia, y lo otro hemos trabajado con los 2 grupos, se aprobó transversalmente el proyecto de ley con votos de todos los parlamentarios, de todos los colores, estaban arriba en la galería los dirigentes y aplaudientes, y ahora estamos implementando el proyecto de ley. Hacer cambios en general es un proceso complejo, y aquí hay cambios que fueron desde educación parvularia hasta educación superior. Pero lo que yo quiero contar, bueno, este proyecto de ley que va a ingresar la próxima semana, claramente es el último, es la última gran reforma. Con eso se termina de dibujar la reforma que comprometió la presidenta Bachelet al país, con los cambios en cada uno de los niveles, en los aspectos que parecían los más rezagados, los que menos nos permiten pegarnos el salto. Justamente recuperar esa confianza, ¿por qué? Porque también en el tema, por ejemplo, de la gratuidad, ministra, se dio una cifra muy superior, 250.000, llegamos solo a los 160, y en el pasado discurso, el 21 de mayo, la presidenta llegaba, no se logra concretar lo que se promete en un comienzo. Entonces, finalmente, ¿cómo esa confianza en una reforma en que muchos a lo mejor creían, pero que cada vez tiene a lo mejor menos apoyo de los sectores involucrados? Mire, qué bueno que me toca usted este tema. Resulta que lo que se hizo fue una estimación de todo en base a los alumnos que estaban teóricamente hasta el 5º decil en cada uno de los establecimientos. Pero para llegar a la cifra exacta, primero se calculó la primera cifra considerando que entraban una parte importante de los estudiantes de educación técnica profesional, básicamente del DUOC y posiblemente de INACAP. Después eso se cayó en el Tribunal Constitucional, justamente porque fue la derecha la que llevó esto al Tribunal Constitucional, señalando de que no se le estaban dando iguales oportunidades para los centros de formación técnica, que siendo con fines de lucro estaban disponibles para pasarse a sin fines de lucro. Es más, ellos entregaron carta señalando de que estaban dispuestos, que se pusiera una ley, que estaban dispuestos a pasarse a sin fines de lucro, y con eso se concordó una beca mejor. Se creó 2 becas nuevas mejoradas para los institutos profesionales. Pero el primer cálculo, los 200 y tantos que se dijo al comienzo, consideraba los institutos que después no pudieron entrar.
Pero además hay otro elemento muy importante y que es bueno para poder decírselo a los estudiantes el próximo año, es que esto requiere tres partes. Primero requiere que el estudiante que está interesado entregue su información y sus datos. Nosotros tuvimos más de 70.000 alumnos que iniciaron el proceso y no lo continuaron, no entregaron la información en la base de datos que tiene que entregarse. Segundo, necesitamos saber si ese alumno que tiene el interés quedó o no quedó matriculado en la universidad, porque yo puedo tener el interés y después no entrar por cualquier razón. Por lo tanto, es la universidad la que me tiene que mandar la base de datos. Esa base de datos se mandó a finales de abril desde las universidades y ahí se hizo el cruce. Y efectivamente vimos que había, sobre todo no en primer año, sino que en los cursos superiores, un número importante de alumnos que quedaron un poco, como diríamos en buen castellano, mirando ahí un poquito al cateo de la laucha para ver si efectivamente esta gratuidad que se inició antes de la ley de educación superior, partió el año pasado, esto iba a continuar o no iba a continuar. Nosotros estamos seguros de que efectivamente ya, dada la gratuidad de las 135.000 alumnos, más la gratuidad que para se llegar a los 160, que era lo que se dijo últimamente. Sí, pero como le digo, es un estimado señalado en base a que si todos los alumnos que están hasta el quinto decil se inscriben, está cubierto todo eso. Entonces, siempre, y en las becas pasa lo mismo, es un estimado que para tener la ley de presupuesto usted tiene que estimar más o menos cuántos van a ser, pero el número exacto depende si postula el alumno, si la universidad entregó la información, si le mandaron los datos, etcétera. Ese es el tema. Usted, claro, conoce el proyecto por dentro, obviamente dice vamos a conocer el detalle la próxima semana, pero sí los rectores han conocido más de cerca y en estas reuniones previas parte de lo que el Ejecutivo va a enviar, ¿verdad?, al Parlamento. Así todo, hay mucha preocupación finalmente por el tema financiero. Ya la gratuidad de estos estudiantes ha provocado una inestabilidad, lo han dicho los propios rectores, en su sistema de financiamiento. ¿De qué manera entonces podría terminar, ellos dicen, de perjudicar, y no solo los de universidades estatales, públicas, no estatales, y el resto que se ha ido sumando también, ¿verdad?, G9 y G8, el tema del proyecto de ley que va a ingresar al Congreso, en definitiva por el tema del arancel, que van a tener que igualarlo para todos los estudiantes? Mire, el tema, bueno, en primer lugar, efectivamente este es un proyecto que tiene un capítulo especial de cómo trata el Estado a las universidades del Estado, ¿no? Esta ha sido una cosa que le entienden todos los rectores, les guste mucho o poco nada, porque la verdad de las cosas es que el propietario de las universidades del Estado, bueno, somos todos los chilenos a través del Estado, eso es la verdad de las cosas, y por lo tanto queremos que las universidades de regiones se fortalezcan, las universidades estatales, tengamos capacidad investigativa a lo largo del país, hay investigación pertinente a cada desarrollo regional, etcétera. Y así ha pasado con algunas universidades que han pegado un salto muy grande en esto, y eso requiere apoyo, ayuda y también la posibilidad del Estado de pedirle a sus universidades apoyo en cosas específicas. Si una universidad por distintas razones le fue mal, bueno, la posibilidad de que los alumnos sean reubicados en universidades estatales también es una posibilidad. Pero las universidades disponen de fondos específicos y van a tener un fondo de mejora para las universidades. También las universidades que han participado del CRUCH tienen su propio fondo y apoyo, y la gratuidad efectivamente estamos considerando un factor más alto para que no se produzca esta diferencia entre pero lo que pasa es que en Chile el arancel que cobra, o sea, la matrícula más la colegiatura, por llamarlo así, mensual, una universidad y otra universidad por la misma carrera es muy distinta y muy diversa. Y lo que nosotros hemos hecho es hacer grupos de universidades según el nivel en que están acreditadas y establecer un arancel que no las perjudique, va a ser mejor que el del año pasado. Una universidad va a tener hoy día diferencia de aranceles. Uno podría ser gratuito, el otro podría ser dentro de lo que se fije en este arancel regulado y otro de lo que cobra la universidad. O sea, vamos a tener igual esa diferencia. O sea, lo que pasa es que el tema cuando usted entrega recursos públicos,
y estar entregando los recursos públicos de todo el país para favorecer a determinados estudiantes, efectivamente lo que ha pasado históricamente es que la universidad saca de los recursos que paga el alumno, que paga la familia del alumno, saca recursos no solo para la docencia, no solo para formarlo a él como psicólogo, periodista o lo que sea, sino que de ahí también saca los recursos para investigación, para vinculación con el medio, etcétera. Y nosotros lo que estamos haciendo es diferenciando los recursos que van para la formación del alumno profesional de lo que son los recursos para investigación o para el desarrollo y crecimiento de las instituciones. Eso Ministra, claramente con la del Estado. ¿Qué expectativas tiene finalmente usted para la discusión que se va a iniciar en un clima que está bien crispado? Los parlamentarios de la oposición han criticado cada una de las reformas y esta podría no ser la excepción. ¿Qué expectativas hay a partir del lunes en esta discusión que va a darse en el Congreso de parte de su cartera? Mire, primero yo creo que hay esto que dice usted, la han criticado cada una de las reformas, pero hay reformas que han tenido apoyo absolutamente transversales, o sea, esto no se ha ordenado así. Educación parvularia no tuvo ningún problema, la creación de los centros de formación técnica, hubo un cierto debate si se necesitaban o no. Los que más dudaron de esto eran los parlamentarios de Santiago, donde hay una oferta educativa muy amplia, pero los que eran de regiones transversalmente apoyaron esto. La creación de las 2 universidades también, esto. Tal vez el proyecto de inclusión, final lucro, etcétera, tuvo más problemas, era nuevo, se estaba terminando no se estaba terminando, pero se estaba regulando de una manera distinta un sistema educativo en básica y media, pero hoy día ya no hay ningún parlamentario que reclame contra ese proyecto está en plena marcha, etcétera. Entonces, bueno, estamos en un año político de elecciones y eso efectivamente hace que las posturas se pongan más extremas en este sentido. Yo lo que espero que efectivamente este proyecto, nosotros lo hemos conversado con los rectores de todos los grupos, de los que tú mencionaste, incluso quedan varios afuera de grupos de universidades, a cada uno le hemos hecho la misma presentación, el proyecto también considera aspectos regulatorios que son absolutamente necesarios y claro, todos quisieran poder disponer de mayores recursos, que el Estado provea recursos, eso es lo que más quisiera, pero yo creo que también aquí hay que hacer un esfuerzo país entero, porque esto no es plata que invente el Ministerio de Educación o el Ministerio de Hacienda que se la pase a educación para esto solamente. Yo creo que Chile tiene de los aportes más altos de las familias a la educación superior, los más altos. Hemos llegado a más del 65% de toda la educación superior la financian directamente la familia de su bolsillo. Y la verdad es que eso significa platas presentes o deudas futuras. La idea es que las familias de menores ingresos puedan tener la certeza, la seguridad y la tranquilidad de que puede su hijo estudiar de acuerdo a sus méritos en una institución de calidad, con fe pública de que las carreras que se están dando ahí son acordes, etcétera, y pudiendo no pagar o en el caso de las becas que se mantienen por un momento, pudiendo tener un gran apoyo durante esta formación. Yo le preguntaba recién por las expectativas, pero ¿qué le pediría entonces a los parlamentarios, ministra, entendiendo el contexto en el que estamos y la discusión que se va a dar a partir de la próxima semana? Yo creo que nosotros tenemos una cosa que me lo han dicho distintos grupos. Tenemos un año y medio por delante de este gobierno. Yo creo que difícilmente la educación va a ser tan central en ningún otro gobierno. Ninguno otro gobierno va a tener la educación de manera tan central en sus políticas como ha sido este gobierno. Nosotros hemos pasado, para que tengamos una dimensión, de 4 billones, o sea, 4 millones de pesos era lo que se gastaba en educación, estamos pasando a 8 billones de pesos, el doble en un periodo de años de este tamaño. O sea, el país está haciendo un gran esfuerzo. La presidenta tomó este compromiso porque la mirada en el mundo, los países que han salido de su situación de baja productividad, de menor empleo, de menor desarrollo, han hecho una gran inversión en educación. Ahora, esa inversión no es inmediata. La educación no es que yo pongo aquí y mañana cosecho. Yo siembro hoy día y cosecho mañana. Esto es un cambio que parte desde la educación parvularia, que sigue con la mejora de la educación pública y de la educación particular subvencionada, con mejores profesores, con mejores universidades y con que deje de ser la educación un negocio, deje de ser un negocio y sea un bien público y un derecho social. Eso es el tema y no se va a... Esto es un sistema mixto,
tiene principio y grado importante de autonomía. La autonomía es una cosa que se respeta, pero efectivamente esto requería no solo inyectar recursos, sino que también marco regulatorio para que las reglas del juego sean parejas para todos. Ministra, finalmente en esta discusión, no puedo dejar al margen la ACES, también le dio un plazo de 7 días, dicen ellos, para que usted pueda responder, un diálogo que ya se ha visto quebrado con la CONFECH en una situación bastante similar. ¿Qué queda para estos próximos días también en materia de educación secundaria en particular? Mire, con la CONFECH nosotros tuvimos una buena reunión. Yo la valoré, ellos valoraron avance, no tiene todo lo que ellos quisieran, efectivamente hay por lo menos 3 puntos que ellos no están de acuerdo con lo que está planteado en la reforma, y después volvieron a su asamblea y la asamblea tomó una determinación no de cortar el diálogo, pero sí de seguir las movilizaciones. Tenemos paro la próxima semana, o sea, marchas nuevamente. Y seguramente, pero yo diría que el 90% de los planteamientos que ellos buscan están recogidos en la ley. Claramente, el 90%. Nosotros hemos estado con las puertas abiertas. La ACE no agrupa agrupaciones, es más bien un grupo dirigente que mueve a los jóvenes a través de redes sociales. Entonces es muy difícil reunirse con la ACE como estructura. Y en el caso de la CONES, nosotros hemos estado siempre con las puertas abiertas, esperamos tener una reunión lo antes posible, que está concordada, y los planteamientos de la CONES, por ejemplo, que no tiene que ver tanto con superior como con la ley de educación, ¿cómo se llama? La ley de municipalización. La nueva educación pública. Una de las grandes preocupaciones de ello era poder mantener recursos para acompañar el proceso de municipalización, de entrega, y la verdad es que eso no estaba, pero lo hemos logrado y por lo tanto ese es un aspecto importante. O sea, con eso sería la CONFECH y la CONES, pero no la ACES, así es más difícil. O sea, la ACE, nosotros porque hemos es la que llamado, tiene las tomas y que hoy día hay de hecho en Santiago, se tomaron incluso el municipio. Pero la ACE hace más bien actos muy publicitados, de mucho esto, ¿no? Pero la verdad es que nosotros hemos llamado a todos, nosotros tenemos un equipo de gente en el ministerio que se entiende con el movimiento estudiantil, que mantiene el vínculo, la información, le hacemos llegar los documentos, etcétera, porque nosotros no hemos cortado el diálogo con nadie, ni lo vamos a cortar con nadie. Eso quiero decirlo, y efectivamente una reforma, no todo lo que uno quiere. Somos una sociedad distinta, plural, se puede avanzar en la medida que se puede avanzar. Yo creo que el avance que vamos a dar en este gobierno es muy alto y recoge muchos de los planteamientos que han levantado los jóvenes, y yo creo que mucho joven en esto no ha leído los documentos y de ver de qué manera esto realmente está recogido, y hay cosas que no vamos a recoger nomás porque estamos, no son factibles de hacerlo ahora. Quisieras la gratuidad total para mañana, no hay recursos para que sea para mañana, pero está el camino, cómo vamos a ir avanzando hacia la gratuidad. Gracias, ministra, por acompañarnos en la entrevista. A ti, pues, encantada, que esté muy bien. Bien, nos reencontramos en una siguiente oportunidad con otros temas, como siempre, esta vez la ministra de Educación, Adriana del Piana, conversando con nosotros.